Entonces, como decíamos, que estamos hablando de las provincias o ciudades pequeñas, ¿verdad? Entonces, después que, si vemos en el 3 y en el 4, que Mardoqueo se dio cuenta lo que Amán había mandado y había dicho a los mensajeros del rey, a que les dijera a todas las provincias del reino, se entristeció de una manera muy fea, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios iba a ser eliminado completamente. Esta es una de las maneras que el pueblo judío se veía mientras estaban sufriendo esto, con mucho dolor y luto. Hay judíos que todavía recuerdan estas historias y muchas del pasado del pueblo de Israel, y todavía hacen protestas, todavía hacen marchas, todavía hacen rituales y eventos, y se visten de la misma manera para recordar y de alguna manera revivir el luto que este pueblo de Israel tenía en ese momento, lo cual es incorrecto, porque Dios ya nos liberó y ya los liberó a ellos, y muchos de ellos viven más en el pasado, así como algunos de nosotros, lastimosamente, recordando nuestro pasado, y vivimos ahí y queremos quedarnos ahí, o también le recomendamos el pasado a le recordamos el pasado a otras personas y le hacemos revivir una vida que ya no existe, ¿verdad? Y hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Entonces, ahora que estamos tratando de operar bajo el reino de Dios y tenemos un nuevo sistema de gobierno, tenemos que rechazar eso en el nombre de Jesús. Acá en el capítulo 4 podemos ver que la Biblia nos dice que en cada provincia, el lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno en el aspecto que no comían por el luto, no porque estaban ayudando a darle reverencia a Dios, ¿verdad? Lloraban mucho y se lamentaban, ¿verdad? Entonces, habían vestidos de silicio, ¿verdad? Estaban vestidos de silicio y ceniza, y era la cama de muchos, como dice ahí. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina Esther tuvo gran dolor también y envió vestidos. Mandó a hacer vestidos para que vistieran a Mardoqueo diferente, porque Mardoqueo estaba vestido de silicio, y hacerle quitar el silicio. Mas, como dice la Biblia, no aceptó, ¿verdad? No aceptó él esto. Entonces, me baja el volumen acá. Entonces, él no aceptó esto. Vamos a ver si hay alguien, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a escribirles una pregunta. ¿Qué han pensado del libro de Esther bajo el reino de Dios? Ok. Vamos a ver, creo que aquí está. Ok, ahí está. Entonces, bueno, más o menos, malo o excelente. Ojalá pueda escribir bien. Entonces, save y create poll. Ahí les mando una preguntita. Creo que ya está hecha. Si no, llega después. Entonces, gracias a Dios. ¿Qué? Ahí está. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces,
como les digo, vamos a tener un tiempo bastante dinámico porque vamos a ver las imágenes que no pudimos ver la última vez, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que lo vamos a poder hacer aquí ahorita. Entonces, si me dan un segundito, aquí está. Entonces, hablando de, vamos a hacer ahí, ok, si me escuchan, hablando de el silicio, ¿verdad? ¿Qué era el silicio? El silicio era más que todo hecho de pelo de cabra, más que todo era negro o oscuro, pero de cualquier color, ¿verdad? Y la Biblia dice, más el que Mardoqueo no aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, y que le habían puesto a ella, a que le sirviera a ella, y lo mandó a que hablara con Mardoqueo con orden de saber qué es lo que le sucedía a él y porque él estaba así también. Salió después Atac y fue a ver lo que le pasaba a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, ¿verdad? Porque él estaba en el público vestido de silicio, y creo que les voy a mostrar más o menos cómo se veían las personas que exageraban con el vestido de silicio y ceniza, ¿verdad? Que se llenaban, se tiraban ceniza por toda la cabeza y por todo el cuerpo y se vestían de silicio. ¿Qué es el silicio? El saco. Es saco, ¿verdad? Entonces, esos vestidos de silicio, y era una tela de saco de pelo de cabra o diferentes cosas que pudieran encontrar, pero más que todo pelo de cabra, que lo usaban para que les sirviera de estorbo y todo eso, para que les doliera, para que sufrieran, ¿verdad? Entonces él siempre se quedaba en estos momentos, se quedaba en la puerta del rey. Entonces Mardoqueo le dijo todo lo que había acontecido, entonces, y le dio la noticia, ¿verdad? De la plata que Amán había mandado, porque había mandado bastante dinero para que pudieran hacer todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí decía, leímos antes, ¿verdad? Cuántos talentos iban a pesar para que pudieran hacer eso, ¿no? Entonces, y estos tesoros venían del rey a cambio de la destrucción de los judíos, ¿verdad? También le dio la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, para que Esther lo pudiera ver, ¿verdad? Entonces, y así Esther pudiera saber por qué es que Mardoqueo estaba así. Entonces, y también que le encargara y que fuese ante el rey para suplicarle que no dejaran que hiciera esto, ¿verdad? Pero ya sabemos que Amán ya lo tenía listo, ¿verdad? Entonces vino Atac y contó a Esther todo lo que Mardoqueo le había dicho. Entonces le dijo que le dijera a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer entre, o sea, no podía ir donde el rey, porque cualquier hombre o mujer que entrara al patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley tenían al respecto, y era que tenía que morir instantáneamente, a menos que el rey extendiera su cetro de oro, el cual vivirá. Entonces tengo otra imagen ahí donde en la época actual ellos recuerdan todas estas cosas y ellos se visten de saco, ¿verdad? Pero obviamente ahí eso ya no es lo mismo, ¿verdad? Ellos viven en el pasado y no tenemos que hacer eso, ¿verdad? Así como usted y yo no tenemos que vivir en el pasado y no tenemos que dejarnos influenciar de nadie que nos recuerde en el pasado y nosotros vivir en depresión, en tristeza y en miedos por lo que nos haya pasado en el pasado, porque nos haya pasado en el pasado. Entonces, pero porque, hermanos, el reino de Dios es como vivir ya en el reino con Jesús al final. Pero la Biblia me dice que allá no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá hambre, ¿verdad? No habrá violencia. Entonces, ¿por qué
tengo que yo estar viviendo lo que está en el pasado, ¿verdad? Incluso lo que hicimos ayer, hermano, tenemos que sacarlo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, porque no necesitamos estar viviendo en el pasado, ¿verdad? Entonces aquí les tengo otra imagen. Y mientras les voy siguiendo contando lo que estaban en Esther 4, ¿verdad? Y yo le decía, Esther, yo no he sido llamada para ver al rey en 30 días. Ustedes tienen que esperar ese tiempo para poder ver al rey, ¿verdad? Y dijeron después al Mardoqueo todo esto, ¿verdad?, que le había dicho Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. O sea, le dijo, no creas que porque sos la reina el rey te va a salvar, ¿verdad? Entonces, porque Amán, él le iba a poner el dedo, obviamente. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea que él tenía la esperanza en Cristo Jesús, no necesariamente en Cristo Jesús, pero podemos decir en Jehová o Yahweh, porque no conocían a Cristo Jesús todavía, ¿verdad? Entonces, ya casi hablo una herejía ahí. Entonces, mas tú a la casa de tu padre, tú y la casa de tu padre pereceréis, dice. Y quién sabe, le dijo Mardoqueo, que para esta hora hayas llegado al reino. Entonces, ahí está otra, al reino. Y Esther le dijo, respondan a Mardoqueo, ve y reúne, una mujer de fe, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Ok. Recuerden que aquí decía que ellos ya estaban ayunando. ¿Y por qué le dice ella todavía que ayunaran? ¿Por qué? Porque número uno, ella no sabía, porque ella estaba dentro, no estaba afuera. Número dos, porque a veces nosotros ayunamos y hasta nos deprimimos, dejamos de comer por dolor, por luto, etc. Pero no es por la causa de Cristo. Entonces, pero como nosotros hemos estudiado en el pasado, vemos que una oración importante para nosotros es una plegaria al rey, Entonces, esto es lo que Esther quería hacer, ¿verdad? Entonces, dice, reúne a todos los judíos, ¿verdad?, que se hagan en Susa y ayunar por mí, o sea, por ella. Tenemos que siempre tener una petición específica, y no comáis ni bebáis en 3 días. Usted ya sabe todo eso, pero para los que no, lo recuerdo, ¿verdad? Noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré. Imagínense cuántas personas estaban ayunando. Todo el pueblo judío, más las doncellas, la gente del reino, ¿verdad?, estaban ayunando. Todos los que no estaban con el rey en el patio con él, ¿verdad? Entonces, ayunaré igualmente junto con ellos, les decía, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, ¿verdad? Ya vio, la ley de Jehová o la ley del rey de reyes, señor de señores, está sobre toda ley, sistema de gobierno, ¿verdad? Y si perezco, que perezca. O sea, por el reino de Dios y por el pueblo de Dios, ella estaba dispuesta a ser un mártir. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a lo que Esther le había mandado, ¿verdad? Vemos también acá, vamos a ver, creo que tengo solamente un par de imágenes. Sí, ya. Entonces, pero nos vamos a ir por acá. Ok. Vemos acá en el capítulo 5 que muchas personas ignoran porque parece que no es de mucha importancia, ¿verdad? Lo cual es erróneo, porque todo lo que está en la Biblia y está escrito en la Biblia tiene un propósito en la Biblia. Aunque que nosotros no lo sepamos, no quiere decir que no es importante, ¿verdad? Y los detalles más pequeños, según nosotros, nos enseñan aún más, ¿verdad? Leamos el comienzo del capítulo 5. Decía el capítulo 5, vamos a ver, no sé si lo tendría yo aquí. Ok. Tenemos esto en la lista, capítulo 5. Esther 5. Vamos a ver. Ok. Creo que se lo puedo poner ahí. Entonces, vamos a ver. Ok. Me dice si lo puede ver.
porque es primera vez que estoy empleando este sistema. Avíseme si puede ver el versículo abajo, por favor, hermano. Avíseme si puede ver el versículo. Por favor. Quiero asegurarme que sí lo estamos viendo. Ok. Ok. Bueno, no voy a esperar para no quitarles mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ok. Dice acá. Y aconteció, esta es la versión siempre Reina Valera, hermanos, pero es la versión antigua, ¿verdad? Voy a tratar de meter aquí la otra versión, pero no he encontrado cómo incorporarla ahí. Pero dice acá, ¿verdad? Y aconteció, ¿verdad? Y aconteció que el tercer día, vamos a ponerlo en uno solo acá para que se pueda ver más fácil. Ok. Y aconteció, ¿verdad? Que, ok, está muy grande. Y aconteció que al tercer día se vistió Esther de su vestido real y se propuso, ¿verdad? Y se lo puso, ¿verdad? En el patio de adentro de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su solio regio, o sea, su vestido real, ¿verdad? En el aposento real, enfrente a la puerta del aposento. Ese estaba, él estaba ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, el siguiente dice, y fue que como vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos. Gracias a Dios. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro, ¿verdad? Que tenía en la mano. Entonces se llegó Esther y tocó la punta del cetro. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos ver aquí? Dice, vamos a leer un poquito. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. ¿Verdad? Hasta la mitad del reino se te dará. Y le dice Esther, si al rey le place, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he hecho, ¿verdad? Y respondió, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Pero no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Entonces, dice acá que Esther se puso su vestido real, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros, vamos a ver acá, muchos de nosotros, los que recuerdan, ¿verdad? Era más o menos parecido, ¿verdad? Más o menos parecido, no era así exacto, pero eso quiere decir que Esther no estaba vestida así. Entonces, y después para presentarse al rey, porque acuérdense que este era un rey que no era devota a Dios, a Jesús, ¿verdad? No le interesaba nada de esas cosas. Entonces, a él no le interesaba, no le interesaba que fuera, que Esther que fuera judía o no. A él lo que le interesaba era obviamente su apariencia y que ella se pudiera adaptar a las reglas del reino, ¿verdad? Que en este caso era vestirse de todas estas maneras, ¿verdad? Entonces voy a ir mostrándoles rapidito solamente para recordarles lo que no lo habían visto antes. Entonces, más o menos siempre la estrella, la serpiente y todo eso estaban incluidas, ¿verdad? Todo eso ustedes ya lo vieron. Ya vieron esto, pero hay unas imágenes un poquito nuevas que tengo por ahí. Entonces, ahí va a tener mi cámara yo, pero todavía no lo he puesto. Entonces, aquí le reparé Ish, hombre, y Shah, hembra. Le reparé eso, humano y estrella, ¿verdad? Esto lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos y lo medio explicamos de qué era, ¿verdad? Y también esta. Entonces, no lo habíamos visto.
Estas eran unas de las originales que ellos hacían en madera o a veces los hacían en metal. Entonces, y hablando de eso, vemos en esa imagen que este es el original, el más antiguo logo de Starbucks, que nos declara, ¿verdad?, que en las 127 provincias del rey Asuero, ¿verdad? Entonces había mucha agua también, ¿verdad? Había mucha agua. Entonces ella, la reina también, como era la diosa del amor y de la guerra y del sexo y de la prostitución y todas esas cosas, ella tenía que crear imágenes de esta manera para que las personas que se mantenían en el agua pudieran tener una conexión con ella, ¿verdad? Entonces, y como vemos, ese es el antiguo, y así es como en los libros de historia la describen, ¿verdad? Entonces se ve como que, ahora se ve como que nada, pero mire cómo era normalmente, ¿verdad? Entonces siempre simbolizando la dualidad. Y en partes de Europa también se le decía que habían personas que habían cazado como demonios parecidos a estos y los tenían encerrados, protegiendo al pueblo de todas sus hechicerías y etcétera. Entonces, y aquí vemos el progreso, 1971, 1987, 1992 y el 2011, y probablemente va a seguir evolucionando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era? ¿Verdad? Y cómo de poquito a poquito nos quieren ir escondiendo las cosas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una de las artes en ese lado de la arte, cómo que ellas realmente eran sus vestidos, porque no solo tenía un vestido, tenía muchos vestidos, ¿verdad? Entonces, y estas eran diferentes maneras como a ella la vestían. No se vestía ella sola, obviamente, a ella la vestían de acuerdo a la ocasión y de acuerdo a los rituales que ellos tenían que hacer, ¿verdad? Entonces, algo que es bien importante notar es de que ella no estaba vestida así, ella se presentó así ante el rey, para que obviamente el rey pudiera aceptarlo y no tuviera ningún problema, ¿verdad? Entonces todo esto es arte mesopotámico, ¿verdad? Todo eso es arte mesopotámico, y la representación, como ven ahí tienen los peces en el agua, la prosperidad, ¿verdad?, que era que otros dioses también, usando las imágenes de ella, que ella prosperaba también, ¿verdad? Entonces a las personas sí la invocaban a ella, ¿verdad? Entonces esto es todo el área, como le digo, tenían al lado el océano Mediterráneo, ya, y el de Persia, y hasta allá el más lejos, ¿verdad?, el Caspian, ¿verdad? Entonces ahí tenían sus templos, donde ve esas pirámides, y donde tenían ellos los templos de Ishtar o Inanna, ¿verdad?, como se le dice. Entonces, en Turquía, en Siria, en Saudi Arabia, Arabia Saudita, que se le llama en español, Irán, y ahora hay muchos más, ¿verdad? Allá en la parte azul, en el círculo, está Nínive. Entonces ahora usted puede saber dónde estaba Jonás y quería ir a Nínive, y él no quería porque todas estas personas adoraban a Ishtar y a todos los dioses, ¿verdad? Entonces, y Jonás no quería, pero imagínese, un gran pez se lo tragó por no querer hacer caso. Entonces Dios manda más que todos estos dioses. Entonces ella mezclaba los demonios marítimos. Ella mezclaba los demonios marítimos y también monstruos marítimos para causar miedo también, ¿verdad? Entonces, y ahí podemos ver las partes que eran más afectadas al lado izquierdo del logo ese. Entonces, estas eran otras artes, vea, como ve, todo es bien simbólico, Quisiera meterme bastante, vea, las estrellas de 8 puntas siempre están ahí en las ruedas. Todo tiene su propósito, no es así por así. Entonces, está confirmado que la diosa Ishtar, como le llamaban a Esther, ¿verdad? Estamos hablando de sus vestidos y todo eso, está infiltrado en todas las religiones del mundo casi, ¿verdad? Hay un poquito de infiltración
de la reina de la diosa Ishtar en la mayoría de diferentes religiones, lastimosamente. Entonces, aquí hay diferentes manifestaciones y maneras de que ellos la hacían y la daban a conocer, ¿verdad? Inanna, Ishtar, Asherah, Asherah, Ishtar, el otro lo corté, pero también se ponían diferentes nombres, depende de la región, y ponían Ishtar siempre. Inanna, Ishtar, las dos juntas, el amor y la guerra, y la prostitución y la depravación, ¿verdad? Ishtar, el que se me olvidó poner ahí es el Astaroth, y otra vez Inanna ahí, y Asherah, ¿verdad? Todos los simbolismos que están ahí. Entonces, aquí hay otro, ¿verdad? Bien vemos siempre las dos serpientes en las manos y la luna, ¿verdad? Porque se decían que ellas eran la diosa de la luna, pero también la estrella de la mañana, ¿verdad? Que sabemos que es mentira. Entonces, aquí vemos que en la metodología, en la mitología griega también se empezaban a mezclar, ¿verdad? Y solo que le cambiaban nombre, ¿verdad? Pero es la misma, proviene de lo mismo. No puedo explicarles cómo la conexión porque no tenemos tiempo, pero este es Atenas, que si usted se pone a pensar es de Astaroth, es lo mismo, solo que tienen diferentes funciones, depende de dónde estén, ¿verdad? Entonces ahí me salté, ahí está ella montada en un león, ¿verdad? Y con todos esos demonios y todo eso, ¿verdad? Entonces acá también hay otras, bueno, así la corté para que fuera más fácil para algunos ver. Entonces tenemos un par más. Esto es de manera como las hacen en lugares de Sudamérica, en lugares de Centroamérica y aún el Caribe, ¿verdad? Que estaban cambiando un poquito, depende de lo que ellos tuvieran alrededor, ¿verdad? Entonces, en cuanto a productos y árboles y todo eso. Ahora, lo que no se esperaban, ¿verdad? Entonces, quiero hablarles sobre una de las manifestaciones nuevas que tiene este espíritu, este demonio, este principado, que es el de disminuir la autoridad del varón, ¿verdad? Del varón, ¿verdad? Todos sabemos que los que ya vieron, yo no la he visto, pero al principio de la película sale en la película de Barbie cómo denigran el papel de una mamá, cómo denigran el papel de ser una madre cuidando a sus hijos y cómo ellos destruyen a bebés recién nacidos, los destruyen cortándoles y quebrándoles la cabeza en la película de Barbie, aunque usted no lo crea. Entonces, si usted quiere ir a verlo solo para ver eso, está bien, pero si no necesita verla, ¿verdad? No hay necesidad. Voy a tratar de conseguir esos clips para enseñarlos en otro video, ¿verdad? Pero vemos que en Alemania, en Europa, fueron donde estas muñecas empezaron a salir y era simplemente para copiar y para tener tangible un recuerdo de la prostitución y de los cabarets que habían en el área de Alemania y partes de Europa. Y imagínense, el nombre era Bar Lilith, que Lili le dicen, pero viene siendo Lilith, Lili lo mismo. ¿Quién es Lilith, hermanos? Lilith es la peor de las peores, una de las generales más grandes de Satanás, ¿verdad? De la prostitución, del sexo, de todas las degeneraciones sexuales, etc. Vemos acá cómo la compañía de Barbie le da honra a las diosas mesopotámicas y egipcias, creando Barbies en honor a ellas, ¿verdad? En diferentes maneras, hermano. Aún a las diosas griegas y de todo. Y latinas también, como vemos ahí. Este es la colección, no me acuerdo quién, pero una latina. Pero siempre es mujeres que quieren sobrepasar la autoridad del marido
y lo cual nosotros sabemos que los dos son iguales, ¿verdad? Regresando a lo de la Barbie. Estas simbolizaban la prostitución en esa área, ¿verdad? Entonces usted puede buscar más información en el internet si quiere, o si no se la paso yo en los libros, ¿verdad? Entonces, esto fue en los 50, ¿verdad? Que esta muchacha, y se fija que los mismos colores tenían, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Desde el principio era rayado. ¿Por qué? Después le voy a explicar por qué. Entonces, y los colores obviamente eran del bien y el mal, representando el fruto que se comió del bien y el mal, ¿verdad? Entonces, seguimos acá. Vemos que esta Barbie aquí tiene en la camisa, tiene un dios egipcio, haciéndole burla a los judíos. Tienen los judíos, tiene la palabra de Dios en su frente y tiene los atuendos que usaban los judíos y tiene el Torah o libros judíos ahí y tiene un símbolo satánico en su camisa, ¿verdad? Haciéndole burla. Entonces vemos acá, podemos corroborar que el maquillaje era completamente diferente, ¿verdad? Era completamente diferente. Si no tenían lunar, se lo ponían porque eso les daba como más elegancia, ¿verdad? Pero vemos que ese maquillaje no era para una niña, ese maquillaje era para tenerlo en cabarets y simbolizando la prostitución, ¿verdad? Porque no tenemos que tener imágenes ni estatuas ni nada por el estilo, porque Dios sabe que los demonios pueden poseer eso, ¿verdad? Mire, comparamos acá y comparemos los vestidos. Mire, comparemos los vestidos, comparemos acá. Igual. Entonces, si usted ve la película Barbie, usted se va a sorprender de los clips que salen ahí. Voy a ver si se los puedo poner otro día. Entonces, mire, una vez más, igualito los lentes y todo, ¿verdad? Entonces, esta es la original, Barbie Lee, no era la Barbie. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Barbie officially debuted, o sea que debutó en marzo 9 de 1959 en la Feria Internacional de Juguetes en la ciudad de Nueva York como creación de Mattel. Después les explico qué significa Mattel. Mattel es la compañía, ¿verdad? Y también por Ruth Handler, que es la que trajo eso. Y la señora esta agarró su inspiración de Alemania, Lily Doll. Así se llamaba, Barbie Lee se llamaba antes, pero ya después le decían Lily para que no dijeran nada. En 1956, cuando ella adquirió la idea, pero en menos de un año ella estaba copiando la idea ahí. Pero esto inició antes de los 1952, ¿verdad? Entonces puede visitarlo usted en Google y para que no digan que no hay coincidencias, estas son fotografías que ellos hacían. No hay duda que ellos quieren hacer copia de lo que eso es. Y ya sabían la historia, obviamente, de esto, ¿verdad? Entonces, vemos que esta muñeca también, esta parte de querer ejercer autoridad sobre el hombre y todo eso, ha sido creada para hacer juegos de Ouija y crear juegos también de brujería para que los niños puedan experimentar qué significa, para que ellos puedan aprender y educarse sobre el satanismo. Dios reprenda al diablo. Entonces, y tienen sus combos que les enseña, tienen un set de brujería más la Biblia satánica y su Barbie, la Barbie específica respectiva a eso. Entonces, si usted y sus hijos o sus hijas compran Barbies, usted está apoyando estos ministerios satánicos, ¿verdad? Entonces, no apoyemos, compremos otras cosas. Entonces, pero si lo hace o ya lo ha hecho, ni modo. Pero usted hable con Dios, ¿verdad? Entonces, este es el set completo de que ellos tienen, ¿verdad? No tiene nada cristiano, no tiene nada que tenga que ver con niños, no tienen nada por el estilo, ¿verdad? Pero esto está a la venta y ya viene para el siguiente Halloween también. Ya están listos, ¿verdad? No estamos promocionando, pero ya viene. Entonces,
Esos eran unos de los vestidos originales, porque acuérdese que era la diosa de la primavera, y en la primavera donde ella se destacaba, ¿verdad? Por eso es que de ahí viene el conejito y la fertilidad, porque el conejito, ¿verdad? Hace muchos conejitos. Y ya usted me entiende qué es lo que le quiero decir con eso. Entonces, y esta gente satánica no tiene miedo de pedir dinero, hermanos. Solo por un vestido los de ella pedían y pueden pedir hasta 20,000, 25,000. Pero este más o menos era de 11,416,83 centavos más el impuesto. Entonces, me puede leer la información. Entonces, hermanos, es mucha información, ¿verdad? Pero vamos a, quiero ver, vamos a ver acá. Vamos a poner el otro versículo a la lista. Entonces, dice acá. Ahí está. Entonces, hermanos, nosotros estamos en una guerra espiritual constante, ¿verdad? Estamos en una guerra espiritual constante y no tenemos que dejar que el enemigo nos gane. Si sus hijos ven programas que no son de edificación, si sus hijas ven programas que no son de edificación, o usted no ve cosas que son de edificación y usted se las transmite a sus hijos, ¿verdad? Porque si usted ve algo que su hijo no puede ver, el espíritu está en usted, y cuando usted tenga relación, tenga usted una conexión con él, cuando usted esté conviviendo con su hijo, esos espíritus pueden ser transferidos a sus hijos. Entonces, solo porque su hijo no lo ve, pero usted lo ve porque usted es un adulto, no quiere decir nada, ¿verdad? Entonces, no juegue con fuego. No juegue con fuego, porque el diablo no juega con usted, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que yo les dije el martes pasado, yo sé que no todos se conectaron porque me atrasé con el tiempo, porque habían problemas técnicos, fue que estábamos hablando de lo sobrenatural, ¿verdad? Entonces, que muchas personas, ¿sabía usted que este año la secta de la nueva era y de muchas más, incluyendo el budismo, incluyendo los de yoga, incluyendo a las personas que están en otras religiones que no son tan horribles como el satanismo, incluso el catolicismo, tienen como lema este año, adivinen, experimentando o buscando lo sobrenatural. ¿Por qué, hermano? Porque a lo sobrenatural se le llama todo lo que es encantos, fantasmas, cosas que están fuera de la naturaleza y que no están dentro de nuestra naturaleza, cosas que experimentamos y que nosotros podemos experimentar, ¿verdad? Entonces, por cualquier cosa y por precaución, yo prefiero no llamar las cosas sobrenaturales o supernaturales, porque queremos nosotros no quitarle la gloria a Dios. Entonces, vamos a poner acá, si pueden ver ustedes, lo voy a poner acá. Ok, dice acá, entonces fue traído a él, esto es Mateo 12:22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía, ¿verdad? Entonces, y después dice, y todas las gentes estaban atónitas, y decían, ¿será que este es aquel hijo de David? O a veces en otra versión dice carpintero, ¿verdad? Entonces,
Y bajarle esto aquí. Ok. Entonces, lo quité. Entonces dice, más los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿No está hablando de reinos? Dice, Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino. Y la gente no acepta que toda la Biblia se trata del reino. Si solo reino está por todos lados, pero nadie lo puede aceptar. Todo reino dividido contra sí mismo es desolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá ¿qué? Su reino? Y si yo por Beelzebú echo fuera a los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, ¿verdad? Los jueces. Entonces, y si por el Espíritu, oiga esto, cómo los estaba retando con sarcasmo. Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hermanos, yo sigo diciendo y sigo animándolos a que no se enfoquen en andar dándole fama a lo sobrenatural, porque lo sobrenatural nos aleja, nos pone lejos, nos reposiciona en estar fuera del Espíritu, estar lejos del Espíritu, estar en una naturaleza diferente a la que el Espíritu tiene, o sea, estar fuera de esa misma naturaleza, ¿verdad? Entonces, acá dice, si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. No dice lo sobrenatural, no dice lo supernatural. Hermano, experimentemos lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos quieren experimentar lo sobrenatural? Miles de gente gritando por todos los Estados Unidos y en todas las sectas y en todas las religiones, incluyendo a los musulmanes. Sobrenatural. Si todas las religiones y las sectas están queriendo motivar a la gente a invocar lo sobrenatural, hermano, ¿no cree que nosotros como reino de Dios deberíamos de enfocarnos en hacer énfasis en el Espíritu Santo, como lo hizo Jesús, y no en darle crédito a algo que usted puede darle una cabida? Acuérdese que todo mensaje pequeño, toda cosa pequeña que usted le da al diablo, él se puede meter en cualquier lugar. Entonces no le demos lugar al diablo para que el diablo pueda confundir a nadie. Nadie está invocando lo sobrenatural. Nadie está invocando a alguien que no se sabe quién es, a qué espíritu o qué espíritu está detrás de eso, o qué mentalidad o diseño satánico pueda estar detrás de eso. Sino que enfoquémonos en decir Cristo Jesús, para que no haya confusión. Enfoquémonos en decir el Espíritu Santo. Experimentemos las manifestaciones del Espíritu Santo, las manifestaciones del reino de Dios. Aún muchas personas dicen, vamos a alabar al Rey del universo. Y el Rey del universo ya sabemos quién es, pero muchas sectas, incluyendo los de la nueva era, incluyendo algunos de la Hare Krishna, y incluyendo algunos budistas, le llaman Rey del universo a Satanás. Entonces, hermano, para que no haya duda, invoquemos al gran yo soy, al único Rey, Rey de reyes y señores, porque acuérdense que todos los días es guerra de reinos.
Y aunque las personas se molesten con usted, hermano, usted diga, yo no repito eso. Yo prefiero decir el reino de Dios, el reino del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Dígales con seguridad, yo sé exactamente a quién estoy adorando y a quién estoy exaltando, ¿verdad? Entonces, aquí dice, y si por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente estamos 100% seguros que ha llegado a vosotros el reino de Dios, no otras cosas raras, ¿verdad? Entonces dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente o del hombre fuerte y saquear sus alhajas si primero no lo ata? En este caso dice, no prendiere al valiente, ¿verdad? Entonces al hombre fuerte, y entonces podrá sacar su botín. Entonces, el que no es conmigo, oiga, Jesús, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No vaya a ser que lo que usted esté haciendo, hermano, al final de todo pueda que se le haga pedazos, porque si no es del reino de Dios, está en contra del reino de Dios. Si usted no está bajo el reino de Dios, si usted no está a favor del reino de Dios, si usted no está del lado del reino de Dios, usted está en contra. Y cuidado, ahora viene lo feo. Entonces dice acá, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Ya vio por qué? ¿Por qué yo me enfoco en esto? Porque yo no quiero que usted se pierda. Yo no quiero que usted esté invocando cosas que usted no sabe. Puede perderse. Como le digo al principio, había personas que yo conocía que decían, yo le voy a poner Esther a mi hija porque Esther era aquí. Esther, le pusieron Esther para que se pareciera al nombre de una diosa satánica que ha estado destruyendo matrimonios, familias, ha destruido ciudades enteras, en ese caso marítima. Entonces, por mucho tiempo, ¿será que algo así tiene que ver con lo que pasó en Maui, en Hawái? ¿Sabía usted que hay una persona que no está casada? Hay una persona que no está casada, que es dueña de más de 100 acres en esa área, cerca de esa región de Maui, y que misteriosamente en el 2017 y años antes, cerca de esas propiedades hubieron fuegos iguales, cerca de esos volcanes, cerca de esa agua, cerca de esos lugares, y como la propiedad perdió valor, esta persona compró más propiedad y compraba más propiedad y compraba más propiedad. Entonces, ahora esas propiedades se usan para rituales satánicos, para esconder niños que son raptados en diferentes lugares ahí, y son áreas que están restringidas. Ahora, por casualidad, ¿no será que otra vez pasó algo así igual? Porque esta persona, que no voy a mencionar nombres para que no se sienta mal Oprah, ha comprado más tierra ahí y quiere hacer más cosas usándolo, sabiendo que los volcanes son los lugares donde son los portales donde en el futuro los demonios y muchos principados y ejércitos satánicos van a salir, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos verificar en Apocalipsis 9, ¿verdad? Entonces, ahora, si usted se pone a pensar que esta señora hace maquillajes y productos para la cara usando piel de niños recién nacidos, y ella está queriendo comprar más terreno en ese lado, y misteriosamente el agua
el agua que existía en ese lugar, el agua potable y el agua para usar, para bañarse, para lavar, para cualquier cosa, fue cerrada y nadie pudo apagar los fuegos. Y hasta después que los fuegos ya habían consumido todo, inmediatamente, milagrosamente, el agua fue encendida otra vez. Y esta señora hace una oferta a muchas de las personas para comprar cientos y cientos de acres más. Hermano, entonces no todo es casualidad, hermano. Entonces, está cerca del agua. Está cerca del agua. Y son lugares escondidos y quieren hacer lugares más restringidos, ¿verdad? Aparte de esto, esta es una mujer que no está casada, que ella dice que ella no necesita a un hombre, ella se cree absoluta y ella no cree en la autoridad del hombre. Y ella muchas veces en diferentes maneras ha negado la fe en Dios, aunque a veces lo menciona, pero ella se refiere a otros dioses. Entonces, también ella ha confesado que ella ha sacado todo este material de niños recién nacidos. Entonces, ¿qué espíritus son los que están detrás de una mujer tan poderosa, de una mujer casi billonaria, se podría decir, y que sigue siendo y que quiere ser más todavía? Y una persona que menosprecia la autoridad de un hombre. ¿Qué espíritus son esos? Espíritu jezabélico, espíritu de vista, de Vispa. ¿Cómo se llama la reina esa? La primera reina del rey Azuero. Recuerden. Entonces, y Ishtar, y todas estas, ¿verdad? Y Nana, etc. Lilith. Gente que puede mezclarse con diferentes géneros sexualmente y no les importa, ¿verdad? Entonces, hermanos, el reino de las tinieblas está actuando frente a nuestras caras, pero nosotros no nos damos cuenta. Oremos, protejamos a nuestros hijos, protejamos a nuestras hijas, oremos por ellos, oremos por nosotros que no nos contaminemos. Oremos por nosotros que no nos contaminemos. Mantengámonos en comunión con el Espíritu Santo. Yo sé que la guerra se va a poner más fuerte para todas las personas que están casadas, para todas las personas que están queriendo seguir la voluntad de Dios. Hermano, eso está fuerte, pero tenemos que poner nuestra confianza en Jesucristo. No decir en cualquier cosa, ¿verdad? En lo sobrenatural. No, Dios reprenda al diablo. Tenemos que poner nuestra fe en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en Jesucristo. En Jesucristo, repítalo, Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el que tiene el sistema del reino del tercer cielo, no el segundo cielo, el tercer cielo. Hermanos, démosle siempre la gloria a Dios, no se la demos a nadie más porque nadie más se le merece, ni a alguna entidad, ni a alguna identidad, ¿cómo se le llama esa? Se le llama abstracto. Cuando usted habla de sobrenatural puede haber muchas cosas, pero si usted dice directamente, acá dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado, pero más la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Cuál es la blasfemia que no era perdonada? ¿Por qué Jesús estaba diciendo esto? A cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, usted aún puede hablar mal de Jesús, le será perdonado, mas cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el otro. ¿Cuántos son siglos? Son los siglos, ¿verdad? Son 1000 años más el otro. Ahí estaba diciendo que eran 2000 años. 2000 años después de él. Todavía 2000 años después de que Jesús, después de que Jesús estaba diciendo esto, ¿verdad? Todavía sigue lo mismo, ¿verdad? Entonces,
Podemos debatir en lo que es siglo, ¿verdad? Es bien profundo, podía representar muchas cosas, pero lo que a mí me pone a pensar es de que dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Pero ¿cuál era la blasfemia? La blasfemia era que vamos a ver si lo tengo acá. Dice que le decían que él, y si Satanás, perdón, más arriba, Jesús dice, mas los fariseos oyéndolo decían entre ellos, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú. Esa era la blasfemia. La blasfemia era que el Espíritu Santo estaba actuando, el reino de Dios estaba actuando. Dijo, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero aquí dice que los judíos, los fariseos decían que por Belcebú. O sea que cuando usted le da el crédito a algo más, incluyendo lo sobrenatural, o a Belcebú, o a cualquier otra persona, a Mohammed, si usted le va bien y usted dice que Buda le está ayudando, que Hare Krishna, que Confucio, que cualquier otra persona representando religiones, ¿verdad? Entonces, Dios reprenda el diablo. Y si usted la blasfemia que él no perdonaba es la blasfemia contra el Espíritu Santo, nunca será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, más cualquiera que hablare en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en ese siglo ni en el otro. O sea que no hay esperanza, no piense que le va a ir bien. O hacer el árbol bueno y fruto bueno, o hacer el árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, nuestra boca tiene que confesar a Jesucristo. Nuestra boca tiene que confesar al Espíritu Santo. Nuestra boca tiene que confesar el reino de Dios. Nuestra boca tiene que confesar al Padre. No sobrenatural, no supernatural, no cosas místicas, no milagros. No enfocarnos que los milagros que hace que el milagrito, o aunque la Virgen, o que el Santo José, o que el Santo Pablo, o que Santo Pedro, aún cristianos o aún personas que son del catolicismo renovado o algo así, siempre tienen cosas así, ¿ve? Y son fieles a estas personas, pero nadie puede entrar al Padre si no es por Jesucristo, y nadie puede ser salvo ni redimido a través del Espíritu Santo y el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección, ¿verdad? Él ya no está muerto, Él vive. El hombre bueno da buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres. Por eso le digo, hermanos, cada palabra que usted diga, Dios se la va a demandar. Si no entiende bien y no sabe bien cómo usted explicar lo sobrenatural, no lo diga. Si usted no sabe exactamente a qué se refiere con lo supernatural, no lo diga. Hermano, no lo diga. Entonces, que hablaron los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermano, no me cree. Vamos a ver. Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también
los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por medio de la conversación de sus mujeres. O sea, por medio de lo que las mujeres hablan, sean convertidos, ¿verdad? Considerando vuestra casta conversación que es en temor, ¿verdad? El adorno de las cuales no sea el exterior, ¿qué dice? Encrespamiento del cabello, o sea, que no tengan peinados ostentosos, ¿verdad? Como los que tenía Ishtar y todo eso, ¿verdad? Los maquillajes, todo alocado, ¿verdad? Y dice, y atavío de oro, que no tengan oro ni plata, ¿verdad? En sus atavíos, ni en compostura de ropas, que la ropa no sea lo principal, ¿verdad? Sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato del espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Pues si también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Vosotros, maridos, igualmente, semejantemente, habitad con ellas, según ciencia, o sea que con sabiduría, dando honor a la mujer. No dice tratándola, sino que dice dándole honor. Es diferente. Como a vaso frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas o estorbadas, ¿verdad? Entonces, eso lo que nos afecta es que nuestras oraciones no sean impedidas, ¿verdad? Y es bien específico. Finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos y amigables. O sea, que todos tengamos un mismo sentir, que los dos tengamos un mismo fin, que los dos tengamos una misma meta. Acuérdese que usted puede ser cristiano o puede estar en una iglesia, ser parte de una congregación y estar con su esposa, pero no quiere decir que están en la misma página. Usted puede estar en la iglesia, usted puede estar en una congregación y estar casado legalmente y todo, y estar con una persona en yugo desigual. Puede ser mujer o puede ser hombre, porque su esposa quiere ser más o su esposo quiere ser más y el otro menos, y viceversa, ¿verdad? Entonces, por favor, que los dos tengamos una misma mente, ¿verdad? Que tengamos una misma mente para que podamos estar bien delante de Dios, ¿verdad? Entonces, vosotros, maridos, semejantemente habitad con ellas según la ciencia, ¿verdad? Entonces, es importante, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios. Y también por ahí dice, no pagando mal por mal. Apártense del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están, mire esto, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen el mal, ¿verdad? ¿Y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís a Dios, ¿verdad? O sea, el bien? Entonces, vamos terminando. Dice acá, segunda de Pedro 1, del 3 al 6. 1, 3 al 6. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su dádiva divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y su virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos partícipes o participantes de la naturaleza divina. Somos partícipes de la naturaleza divina, no somos partícipes de una naturaleza fuera o lejos de la naturaleza de Cristo
o de la naturaleza del Espíritu Santo. Dice que por medio de eso, nosotros somos participantes, dice en esta versión, de la naturaleza divina. O sea que no tenemos que llamar sobrenaturales las cosas porque estamos en la misma naturaleza que Cristo, que el Espíritu Santo. Entonces para nosotros, como hijos de Dios, no es sobrenatural porque estamos en la misma naturaleza, ¿verdad? Así como mi hijo no se asombra cuando yo puedo hacer algo que él me ve hacer todos los días y dice, wow, él no se asombra porque yo puedo cocinarle o ayudarle, o que yo puedo jugar con él la pelota, o que yo puedo hacer algo en unas cámaras o en la computadora. ¿Por qué? Porque para él es normal, para él es natural. Entonces, pero otros niños que vienen por acá y ven, dicen, wow, mira esas luces, mira las cámaras, mira el equipo, mira, para él no es normal. Es sobrenatural, es paranormal, es algo que no es normal para ellos. Pero para nosotros los hijos de Dios, al ver señales de que Jesucristo y el Espíritu Santo es una deidad poderosa y es el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, no nos tiene que asombrar que los demonios salgan, no nos tienen que asombrar que los enfermos sean sanados, no nos tiene que asombrar que el reino de las tinieblas sea vencido por medio de la presencia del Espíritu Santo, porque es normal. No tenemos que asombrarnos. Sí, tenemos que estar felices por las personas, tenemos que estar contentos, tenemos que estar gozosos y celebrar la extensión del reino de los cielos y celebrar todo lo que el Espíritu Santo logre hacer a través de otras personas o a través de nosotros o a través de circunstancias, ¿verdad? Pero dice acá que nosotros somos hechos, no dice que vamos a hacer, dice que fuiste hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo. O sea que si usted llama las cosas sobrenaturales, eso quiere decir que usted está todavía del lado de la corrupción que está en este mundo con sus concupiscencias. Es la Biblia, hermano, no soy yo. Entonces, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe, que mostremos vuestra fe y virtud, en la virtud la ciencia, ¿verdad? Claro. Y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia el temor de lo sobrenatural. No, el temor de Dios, ¿verdad? Entonces, y ahorita vamos cerrando. Dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estéis en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:8, ¿verdad? El 1:9, más el que no tiene estas cosas, el que no entiende, no las tiene, no las percibe, no las siente, está fuera de la naturaleza divina, y dice, es ciego, o sea, espiritualmente es ciego, y tienen la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Lo que estamos viendo antes, que todavía están corrompidos y todavía están operando bajo las concupiscencias, ¿verdad? Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Si usted se enfoca en la vocación y elige bien lo que está haciendo y las palabras, porque acuérdese que nos va a juzgar por las palabras que nosotros decimos, y porque haciendo esas cosas, todo lo que estamos hablando, no caeréis jamás, dice aquí.
La Biblia es mentirosa, la palabra de Dios es mentirosa, el Espíritu Santo es mentiroso, Jesús es mentiroso, ellos no pueden mentir. Y si usted sigue esta de tantas fórmulas, acuérdate que no son fórmulas, solamente que sí y un encanto y un hechizo y no, nada, no, pero son sistemas de gobierno, son leyes. Si usted sigue la vocación y elección, son términos de constitución, términos de leyes, o no hay elecciones en las leyes o en los gobiernos, no hay. Porque haciendo esas cosas no caeréis jamás. Es posible no caer, pero está difícil. Entonces, porque de esta manera os será abundantemente administrada. No es un sistema de gobierno, no es una administración. La entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra vez, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada al reino. Usted no puede entrar si usted no está en esto. Otra vez, hay una diferencia entre ser cristiano y vivir bajo el reino de Dios ya acá en la tierra, antes de aquel día. Esa es la diferencia de ser un hijo de Dios y la diferencia de ser un cristiano. Por eso le doy duro todos los días a eso. Entonces, para que aprendamos y entendamos. Por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Verdad? En la verdad presente. ¿Está más claro? No o no. La última dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros. O sea que no dice que tal vez va a haber, como habrá entre vosotros falsos doctores. Cuidado, que lo que se llaman doctores en la teología, que introducirán encubiertamente, o sea que usted ni se va a dar cuenta cuando le van a inyectar, herejías de perdición. Acuérdense que la gente de la nueva era habla de lo sobrenatural. Herejías de perdición, y negarán al Señor. O sea que le quitarán la gloria a Él. Negarán al Señor. Y el que los rescató. Atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. O sea que no se va a perder de poquito. Que hermano, si usted quiere perder, piérdase de un solo. Ya sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Aceleradamente. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Una vez estamos hablando de la blasfemia. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. O sea que viene acelerada, viene con todo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, a los que tuvieron sexo con la mujer, ¿verdad? Entonces, sino que habiéndolos despeñado en el infierno, o sea, los mandó al infierno, a las cárceles, con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. O sea que no van a salir de ahí hasta el juicio, ¿verdad? A eso les fue mal, por brutos. Y si no perdonó al mundo viejo tampoco, más guardó a Noé, que muchos no me creen que él fue bautizado en el agua. Pregonó, no podía ser salvo si no era justificado y no habían sido lavados o justificados de una manera simbólica o real, ¿vea? Entonces, pero dice, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tomándolas en ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia a Dios, y libró
al justo Lot, acosado por la inefanda conducta de los malvados. Es que como estoy acostumbrado a leer la otra versión, se me traba el cerebro. Porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. O sea que, hermanos, hay gente que le dice, no te preocupes, ay, déjalo, si son ellos, no te preocupes, ay, déjalo, vos preocupate por sí mismo. El verdadero profeta, el verdadero hijo de Dios se preocupa por el llamado, por las almas que son perdidas, por la gente que no quiere hacer caso y se preocupa y no duerme pensando en que cómo puede hacer para eso. Pero algunos lastimosamente no se van a salvar y no es culpa suya si usted ya hizo lo suyo. Por eso, mire, le damos duro al diablo para que nos quite esas cadenas y nos quite esos velos de la cara. Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. En el día del juicio, hermano. Hermanos, tenemos que estar al tanto de todo, hermano, porque sus hijos, su familia, sus hijas, sus familiares, sus vecinos y todo eso cuentan con usted, aunque ellos no se lo digan y aunque usted no lo sepa. Pero ahora se lo estoy diciendo yo, que si usted, hermano, tiene la posibilidad de ayudar a ellos a salir del reino de las tinieblas, hágalo. Hágalo, hermano. Especialmente a su esposa y a sus hijos. Si la iglesia entera, si la congregación entera se pierde, bueno, no está bien, pero ni modo. Pero usted hace lo que puede. Pero los primeros son su esposa y sus hijos. No porque somos egoístas, sino que porque la Biblia dice que el que no puede gobernar su casa no puede gobernar ni administrar las congregaciones, ¿verdad? La iglesia, que no es la iglesia, sino que es el grupo de las congregaciones en sí, ¿verdad? Eso está en Timoteo y en Tito, al que quiera obispado. Entonces, antes de irme, le quiero enseñar algo que creo que lo tengo preparado. Eso es para que vea que eso fue una historia real de unas personas que lo hicieron jugando a todas esas cosas en el reino mesopotámico, ¿verdad? Permítame. My king. Si hay niños, por favor, no los dejen ver eso. Se me olvidó decirle, disculpen. 5 days, no contact with the outside world. I believe that being here will have a positive effect on all of your lives. Historia verdadera, hermano. Historia verdadera. Group session 1, guest house castle. How do you feel? I mean, seriously, I'm not all jazzed up about sleeping here tonight. We're all here for the same reason. To get rid of this horrendous nightmare. It doesn't make any sense, Dobby. But what you see does. That's what demons do. They trick some people's minds. There is only one way out of this, Doctor. You have to send me back there. The time has come. Time for freedom. Vea cómo ellos querían replicar cosas que hacían los dioses mesopotámicos y las prácticas que hacían en estos tiempos del rey Asuero y
y en los tiempos de la reina Esther, hermano. Esos eran los vestidos que ellas usaban. Todo esto, incluyendo el maquillaje y todo eso, está influenciado por Satanás. Ajá. Ya sabemos cómo está todo esto. Horrible, ¿verdad? Vamos a ir cerrando, hermanos, porque no les quiero quitar mucho el tiempo. Vamos a ver. Dice, tenemos un comentario. O sea, que quiere decir que podemos estar en la iglesia y estar ciegos espiritualmente. Sí, gracias por esa pregunta. Está excelente. Sí se puede. Sí se puede, pero eso no es un buen sí se puede. Entonces, lastimosamente, sí se puede, ¿verdad? Gracias, hermana Marlene. Te queremos mucho. Sí se puede, hermanos. Sí se puede, hermano. Esto no es un juego. Parece que es algo sencillo, pero no es sencillo. No nos hemos metido. Espérese que nos metamos a Job. Bueno, espérese todos los demás libros. Está súper feo la cosa. Pero gracias a Dios le damos porque Él es bueno con nosotros y Él es misericordioso, ¿verdad? Entonces, hermanos, en el nombre de Jesús, la palabra de Dios que sea sellada en sus corazones. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a ser santos para ti, a ser personas de bien, a ser personas que queremos siempre hacer la voluntad de Dios, seguir el reino de Dios, seguir la ley del reino de Dios, seguir a Cristo, imitemos a Cristo, tratemos de imitar a Cristo, aprendamos de las experiencias de los demás discípulos y de muchas cosas que están en la Biblia, pero enfoquémonos en imitar directamente a Cristo, porque solo Cristo no se equivocó, no cometió pecado, pero el Espíritu Santo es el siguiente nivel a Jesucristo. Acuérdense, hermano, amamos a Jesucristo. Reconocemos su ministerio, lo que Él hizo por nosotros, que nadie lo pudo hacer. Nosotros no pudiéramos tener acceso al Espíritu Santo ni a Dios si no fuera por Jesucristo. Pero ahora, como lo hemos leído ahí, en Mateo 12, del 22 en adelante, no podemos nosotros blasfemar en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el más esencial acá, ahorita, en esta tierra, porque en el momento que el Espíritu Santo salga de esta tierra, no tenemos esperanza para tener una salvación digna de una persona normal, sino que vamos a tener que ser torturados. Vamos a tener que pasar cosas más horribles todavía. Hermano, no espere a que eso pase. No espere a hablarle a su vecino o su vecina. Ténganle misericordia. Ténganle amor, ¿verdad? Pero primero téngase amor a usted mismo. No juegue con el pecado. No juegue con querer seguir a Dios. No juegue con las cosas de Dios, hermano. Métase con Dios, meta a sus hijos con Dios, ayúdelos en la escuela, ayúdenlos en las tareas que ellos tienen que hacer, ayúdenlos en cómo ellos se pueden desarrollar, pero lo primero que sea la Biblia, que ellos puedan entender la Biblia. Dígale al Espíritu Santo, ¿qué quieres tú que mi hijo o mi hija lea hoy en la Biblia? Aprenda juntos. Es importante que todos los días por lo menos su hijo tenga interacción con la Biblia o historias de la Biblia, cosas de la Biblia, temas bíblicos, todos los días por lo menos una hora.
por lo menos 1 hora. Nosotros tratamos con mi esposa de todos los momentos que podamos inculcarle, ¿verdad? Y a veces, aunque no somos los mejores ejemplos en cuanto a muchas cosas, pero él sabe y aún él nos corrige y nos dice, hey, sean así, mire, compórtense. ¿Por qué? Porque él tiene el Espíritu Santo adentro y él tiene esas enseñanzas, tiene la base. Pero nosotros inculquémosle todos los días, oremos por nuestros hijos, limpiemos nuestras casas, limpiemos nuestros alrededores, todo lo que tenemos, nuestros autos, nuestra ropa, nuestra cama, nuestras cobijas, todo lo que traemos, la comida, de dónde la compramos, quién la preparó, de dónde vienen los productos, qué es lo que usamos, diga el Espíritu Santo, todo eso trae contaminación. Hermano, hermana, si usted es un desordenado, una desordenada, en el nombre del Señor, incluyéndonos todos podemos seguir un poquito más. Ordene su cuarto. Los malos espíritus aman el desorden, aman tener relajos en los lugares, porque ahí ellos pueden habitar. Créame, hermano, créame que ellos pueden habitar en el desorden. Poco a poco su casa puede convertirse en un infierno solo en la manera como luce su casa. Donde usted duerme, mantenga la ropa sucia, la ropa limpia. No mezcle los platos de su casa, los limpios y los sucios. No mezcle esas cosas. Hermano, sea cuidadoso, haga todas las cosas como para el Señor. Y usted va a ver, Espíritu Santo, sella esta palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a ser mejores cada día. Espíritu Santo, ayúdanos a no blasfemar en contra tuya. Espíritu Santo, ayúdanos a no contristar tu espíritu, contristarte a ti. Espíritu Santo, Jesucristo, Dios Padre, ayúdanos a que nosotros podamos ser cada día más y estar más cerca del reino. Cada día más personas que seguimos tu ley. Cada día más que estamos pendientes de lo que tú nos quieras decir cada día para que podamos ser de buen testimonio, como leímos en Corintios, para ser buen testimonio a las personas que nos escuchen hablar, a las que nos escuchen caminar, a las que nos escuchen, a los que nos vean actuar. Hermanos, en el nombre de Jesús, les pido que ustedes verifiquen y revisen lo que usted mira en su televisión frente a sus hijos y a solas también, ¿verdad? Si usted tiene problemas de cualquier índole, en el nombre de Jesús, cancele eso. En el nombre de Jesús, cancélelo y usted actúe sobre eso, hermano. Sea libre, ayúdele a sus hijos, a su familia, a que Dios no visite las generaciones pasadas partiendo de la suya, 4 generaciones después de la suya, y que por sus pecados puedan ser condenados también las siguientes generaciones. Hermano, piense en eso. Hermano, le damos la gracia al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, que está con nosotros en este lugar, ¿verdad? Porque ellos están en todo lugar, ¿verdad? Entonces, gracias por la atención a los que le dedicaron un poquito de tiempo a la palabra de Dios. A la misma vez nos disculpamos por la última vez que no pudimos, pero había muchos problemas técnicos y espero que esta vez sí se hayan ido, ¿verdad? Entonces, en el nombre de Jesús, nosotros les damos las gracias. Reciban saludos de mi esposa y de mi hijo. Les mandamos abrazos y les agradecemos porque usted está ayudando a su familia a crecer, ayudando a sus amigos a crecer, ayudando a su congregación a crecer, ayudándose usted mismo a crecer, ¿verdad? Escuchando un poquito de palabra, y espero que ustedes hayan aprendido tanto como nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, una vez más, hermanos, que Dios les bendiga, pasen muy buenas noches y que Dios me les bendiga y que el Espíritu Santo haya sellado esas palabras en su consciente y en su subconsciente, y que se lleven esa palabra, hasta sus corazones. Mediten esa palabra, y si ustedes pueden hacerlo,
compártalo con alguien. Comparta los videos con alguien, hermano. Y si no lo puede y si no lo pudo ver bien en ese live stream, también lo vamos a tratar de ponerlos en YouTube, ¿verdad? Entonces, muy amables. Que Dios me les bendiga. Les mandamos unos abrazos y buenas